Buenas noches, mis estimados hermanos. Qué gusto poder contactar con ustedes en un enlace más originado por la Iglesia Redentor de la ciudad de Esmeraldas. Hoy, como siempre, nos acompaña nuestro hermano pastor Luis Sánchez, al cual le damos una cordial bienvenida. Mi hermano pastor, buenas noches. Hola, buenas noches. Un privilegio inmenso, precioso que el Señor nos regala de poder nuevamente estar juntos para meditar por un momento en torno a su palabra y en Él. Así que les doy la bienvenida para que disfrutemos de esta enseñanza breve de este tiempo. Bienvenidos. Muchas gracias, mi hermano pastor. El tema de esta noche, la ansiedad, Dios y la psicología. Bueno, pues vamos a iniciar con una oración. Padre, gracias por este momento que estamos hoy viviendo. Gracias por la vida. Gracias por todas las bendiciones que tú nos das, Señor. Hoy vamos a recibir una palabra de parte de nuestro hermano pastor que viene obviamente de tu parte, oh Padre, y que esas palabras lleguen a nuestro corazón y lo más importante, que se conviertan en práctica, Padre. Gracias por todo lo que nos das, Señor. Gracias por las bendiciones. Gracias por cada momento que tú nos haces sentir que nos amas y que nunca nos abandonas frente a las dificultades más complejas que a veces podemos vivir, Padre. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues lo dicho, vamos a empezar pues con el tema la ansiedad, Dios y la psicología. Para ello los dejo con el hermano pastor Luis Sánchez, al cual escuchamos. Mi hermano pastor. Ok, gracias. Dando continuidad a este tema de la ansiedad, de seguro en algún instante ha saltado a vuestra mente qué tiene en relación la ansiedad con Dios y nuestro estado psicológico. Bueno, de eso quiero en breve en esta hora poder conversar y compartir a ustedes. En cierta oportunidad, el salmista David supo expresar lo siguiente: en mi angustia invoqué a Jehová, clamé a mi Dios, él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Bueno, he puesto a propósito el subrayado y el énfasis en este versículo donde nos da a entender que estamos ante alguien que, bajo la expresión aquí descrita como angustia, hace unos días hemos estado hablando de que sin duda la ansiedad finalmente es un estado de angustia. Y hay muchas razones y situaciones que pueden a uno llevarlo a esa condición. Y que de plano el salmista nos está diciendo dónde, nos está dando a entender dónde está el descanso para nuestra alma. Él está diciendo que él invocó a Dios, clamó. Y no podemos sino interpretar de que es el acto de oración, es la acción de elevar la voz delante de Dios y expresar lo que uno siente. No podemos sino también llegar a la conclusión de que las oraciones suya y mía no solamente son escuchadas, sino que tienen su respuesta a su debido tiempo. Y lo que yo puedo entender es que sin duda en medio de la angustia, de toda tempestad y tormenta, si aprendemos a acudir al que es la fuente de la paz, que es Dios, Él entonces va a socorrernos de cualquier convulsión de nuestro ser interior que estemos pasando por prueba o estemos en cualquier angustia que nos esté alterando nuestro estado de ánimo. Es muy notorio el ambiente de ansiedad en que estamos viviendo. Al paso hay situaciones que nos alarman, que nos ponen en una condición ya de temor, y que si no descansamos en Dios, pues rápidamente estamos en un plano de pánico, y eso es tan peligroso porque finalmente podemos contagiar a todos los que están a nuestro alrededor. Usted estará a lo mejor diciendo, pero esto es inevitable. Bueno, es inevitable porque no nos podemos finalmente esconder, no podemos estar toda una vida escondidos. Pero viene esta parte, ¿no? De que tenemos que, con la ayuda del Señor, enfrentar y superar. Estamos ante provocaciones que nos van a acompañar hasta el fin de la jornada de nuestra vida. Pero es por eso que hay que permanentemente estar recordando lo que el apóstol Pablo dijo, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos que todos los días estar revistiéndonos de esa palabra para que nuestro corazón esté muy marcado por la valentía. Hay que tener conciencia, mis estimados amigos, de lo que es la ansiedad, para saberla enfrentar en el momento oportuno.
Yo con esto no estoy queriendo decir que tenemos que vivir sugestionados de qué será lo que me va a pasar ya mismo, qué es lo que me va a ocurrir mañana a modo de situaciones adversas. No, no, no. Pero sí también quiero subrayar esta parte, es que no podemos darle la espalda a una realidad de nuestra naturaleza, que ante las provocaciones negativas en cualquier momento nos vamos a sentir así ansiosos. Entonces hay que conocerla para entonces saber enfrentar. Ese debe ser nuestro deber. No podemos negar una situación como la ansiedad. De alguna forma nos vamos a sentir de aquí a mañana ansiosos, pero además de conocer la magnitud del efecto de ella en nuestra vida, pues de la misma forma tenemos que conocer dónde está la salida y nuestra medicina, que sabemos que a la luz de la palabra nosotros ya lo tenemos. Debemos prepararnos para enfrentar la ansiedad a nivel personal. Y de esa manera vamos a significar de ayuda a los demás. Mire cuántas personas ahora mismo están rodeadas en un ambiente que provoca temor, están con una tremenda guerra en su vida interior, que están tan desesperados. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes pueden llevar una luz de esperanza? Sino los hijos de paz. Y nosotros como hijos de paz tenemos que entonces saber enfrentar la ansiedad para entonces, al pasar este puente de incertidumbre, poder ser un guía y un orientador a tantas personas que ahora mismo se encuentran así. Yo creo que no es exagerado el poder decirle, por ejemplo, Señor, mañana en el camino, guíame hacia esa persona que está ansiosa para yo poder llevarle una palabra de consuelo, de descanso y de esperanza. Pero claro, estamos muy conscientes que nadie se va a ofrecer ante nadie en llevar una palabra así, si primero no está descansando en el Señor. Entonces, usted y yo tenemos que estar revestidos completamente de la palabra, de la oración, tomado de la mano de Dios para, pues entonces, cuando uno enfrenta situaciones como la ansiedad, ya tiene uno autoridad, pasa por la experiencia, adquiere la madurez para poder entonces hablar a quien sea de aquel que nos puede realmente ayudar. Cuando el creador del alma es desplazado de situaciones como esta, de ser tratados de la ansiedad, entonces cualquier orientación que venga de la parte psicológica, y estoy hablando también de la parte de la ciencia de la psicología y sus profesionales, puede ser muy oportuna, pero finalmente no tan efectiva. Y inmediatamente le voy a decir por qué no es tan efectiva. Porque no se podrá tratar jamás problemas del alma sin el diseñador de la misma. O sea, yo podré tener noción de los conflictos interiores, de las convulsiones del pensamiento, del entendimiento del ser humano, pero mientras no vayamos hacia aquel que diseñó nuestra vida, el diseñador de nuestro corazón, será realmente en vano cualquier tipo de acción. Ahora, es importante considerar de que Dios nunca nos va a identificar como personas trastornadas, sino como ovejas extraviadas que necesitan de su permanente amor. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Mire, finalmente, las personas que son profesionales en el área de la psicología, yo sé que hay gente tan linda que desde su profesión quieren colaborar y quieren ayudar, pero mire, yo creo que hay muchas personas que en esa profesión no estarán queriendo que muchos superen sus conflictos de ansiedad porque los quieren mantener como pacientes y por ende hay un salario de por medio. Entonces, con la consideración de ese grado profesional, mire, finalmente yo podré ir a 1.000.000 de psicólogos o a 1.000.000 de psiquiatras, pero si yo no vengo a Dios, entonces no va a haber transformación, no va a haber mudanza de mi forma de pensar. Ahora, tome en cuenta esto desde el punto de vista humano, entonces se nos va a categorizar por cuestiones de ansiedad como personas frenéticas, como personas desquiciadas, como personas que estamos alterados mentalmente. Y ¿saben una cosa? Lo emocionante ante ello es que Dios tiene otro criterio. No nos ve como personas trastornadas, nos ve como ovejas que estamos extraviadas y perdidas, que necesitamos el permanente amor de Él, su perfecto amor. ¿Nota usted la diferencia? Cuando uno viene a los brazos del Señor en una condición caída, quebrada, en conflicto, Él nos restituye. Somos nuevas personas que si tenemos fe,
entonces nos vamos a levantar, vamos a ser incorporados a una nueva condición de vida. Ahora, es necesario tomar en cuenta esto acerca de las manifestaciones de la ansiedad, solo como una especie de un resumen a lo que ya hemos visto en días anteriores. Mire, la ansiedad se expresa en una preocupación constante y excesiva. Una persona ansiosa va a estar siempre así. El pensamiento de temor, de desesperación, de fatalidad va a estar ahí latente. Y la ansiedad justamente hace que la preocupación sea más allá de lo normal, porque preocuparse en cualquier momento eso va a ocurrir. Y nuestra naturaleza como un indicador de lo humano es que nos lleva a esa condición. Pero el problema es cuando es excesiva. Entonces, la ansiedad tiene que ser tratada en el Señor. Mire, otra manifestación son los miedos irracionales y repetitivos. Tenemos miedo a muchas cosas, pero el problema es cuando yo permito que el temor se apodere de mi corazón, ¿no es verdad? Y aún ante cuestiones que son absurdas, como por ejemplo tenerle temor a una hormiga, qué sé yo, a un pequeño insecto volador por ahí, que creo que ya es el fin de mi vida. No, 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 eso no es correcto. O sea, ya eso es irracional. Mire hasta dónde la ansiedad nos puede llevar. Y el Señor no quiere que vivamos en esa condición. Hay personas que sufren de trastornos de pánico, o sea, a tal punto que pueden hasta paralizarse emocionalmente, psicológicamente, pueden perder hasta la sensibilidad, cayendo en un estado de angustia desmedida. Eso realmente Dios no quiere que usted y yo lo vivamos, porque Él quiere que nosotros permanentemente estemos en un estado de sosiego, de paz, de armonía con Él, que sí lo podemos lograr, porque cuando uno confiesa y reconoce que Jesucristo es el Señor de nuestra vida, permanentemente podemos estar diciendo que todo, absolutamente todo, lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y si Él nos fortalece, quiere decir que la ansiedad es completamente superada. Ante cualquier alteración de nuestros sentimientos y emociones, no olvide esto, solo Dios nos puede ayudar. Su palabra es medicina para todo nuestro ser. No hay realmente ningún otro lugar ni ninguna alternativa para la solución del hombre interior, como dice Pablo, sino Dios y la palabra. Yo le quiero animar a que usted abrace esta porción de la Biblia. Tal vez usted en algún momento ya lo ha leído, pero el profeta dijo, y el Señor lo expresó a través de este hombre, he aquí dice, yo traeré sanidad y medicina, yo los curaré y les voy a revelar abundancia de paz y de verdad. Bendito sea el nombre de Dios. Miren lo que Dios puede hacer en su vida y en mi vida. Dios puede traer sanidad, puede traer curación. Él es nuestra medicina. Entonces, a Él tenemos que acudir. Ahora, tome en cuenta esto. Miren lo que le va a pasar a un corazón que va aprendiendo a descansar en Él y a buscar la solución en Él. Es que Él va a mostrar. La expresión revelar es mostrar. Él va a conceder. Dice abundancia de paz. Porque Dios no da las cosas por pequeña medida, las quiere dar siempre en grande. Y dice de paz y de verdad. Tome en cuenta bien esa relación, porque lo contrario a la verdad es la mentira. Y el enemigo es tan sutil, es tan mentiroso que quiere siempre sembrar en el corazón sentimientos de angustia y de ansiedad. Entonces, mire, ¿cómo puede ser superado esto? Cuando nuestro corazón se llena de paz y de la verdad de Dios. Y va a pasar si es que lo reconocemos a Dios como el Señor de nuestra vida. Ya leíamos el Salmo donde David hablaba, oré, clamé a mi Dios. Eso es importante tomar en cuenta, porque no es tan solo reconocer que Dios es Dios y que Dios puede. No, hay que hacerlo parte de nuestra vida. Así que yo no sé, mi estimado amigo, por qué situación de ansiedad usted está pasando ahora, pero lo que yo sí sé es que el Señor tiene la solución. Dele su corazón, entregue su vida, descanse de esas cargas que le están incomodando y quitando la tranquilidad y permita que el Señor le dé esa perfecta paz ahora mismo en su corazón. Sin el creador de nuestra alma será imposible poder encontrar la verdadera paz. No se olvide eso. No hay paz plena, pura, completa, aparte del Señor. Entonces yo tengo que acudir a aquel que diseñó mi vida, al que sabe en detalle mis sentimientos, mis emociones,
mis opiniones de por medio. Entonces, esto es corriendo siempre, esto es siempre acudiendo, siempre viniendo delante de su presencia. Y yo sé que entonces en medio de toda tormenta vamos a empezar a tener paz y finalmente estaremos viendo la tranquilidad y la bonanza que viene de su parte. Quiero animarle también a que abrace esta verdad bíblica. Pablo lo dijo, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Miren lo que va a hacer la paz de Dios cuando le damos paso en nuestro corazón. Dice, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en el Señor. Ay, cuánto se requiere que nuestros pensamientos, cada segundo, cada minuto, cada instante, sea guardado por el Señor. Porque de lo contrario, la ansiedad nos va a consumir. Y como dije hace un momento, Dios no quiere que estemos en esa condición. Finalmente, mire, una persona que vive ansiosa, lo próximo que le espera es una camisa de fuerza para ser llevado a un hospital psiquiátrico. Y eso es tormentoso. Dios no quiere que nuestra mente se degenere por la ansiedad. Por eso es que tenemos que estar enfocados en esa paz, buscando el entendimiento espiritual para poder superar toda condición de angustia que nos quiera sobrevenir. Reconozcamos que con actitudes de autosuficiencia jamás superaremos situaciones de angustia. No seamos sabios en nuestra propia opinión, es decir, no es que por mi capacidad, por mi fuerza, por todas las posibilidades que tengo, yo lo voy a superar. No, el Señor lo ha dicho siempre, separado de mí, nunca nada van a poder hacer. No debemos ser sabios en nuestra propia opinión. Descansemos en el Señor. Busquemos el auxilio y el socorro que viene de su parte. Toda angustia y toda ansiedad, mi apreciado hermano y amigo, va a ser superada si nuestra búsqueda es diaria con el Señor. No posterguemos, no dejemos nunca para los próximos días la búsqueda en el Señor. Tiene que ser cada momento y lo podemos. Yo sé que hay tantas cosas de por medio que nos quiere robar el tiempo con el Señor, pero si nos volvemos personas disciplinadas, así como podemos estar conscientes de la respiración, del aire, de la belleza que tenemos a nuestro alrededor, seamos conscientes que Dios está delante nuestro, que su palabra está a nuestro alcance todos los días para que Él nos pueda ayudar. Por eso, finalmente, con esto, yo quiero hacer una oración, que juntos podamos nuevamente dirigir nuestro corazón y nuestra mente delante de Él. Padre, gracias por regalarnos este breve tiempo en poder reflexionar en base a tu palabra. Reconocemos que somos débiles, Señor, que somos frágiles, que solamente tú nos puedes ayudar y en ti nos apoyamos. Señor, perdónanos si a veces estamos dando espacio a dudas, a incertidumbres en nuestro corazón que nos llenan de miedo y que nos ponen angustiosos. Señor, libéranos de toda atadura, de todo aquello que puede estar oprimiendo nuestro corazón. En fe anunciamos tu libertad y tu victoria y tu gozo en cada uno de nosotros. Ponemos nuestra familia en tus manos, bendecimos nuestra nación, bendecimos, Señor, nuestras ciudades, Señor, reconociendo que solamente cuando la paz tuya fluya en medio de cada corazón, se va a marcar un destino diferente. Gracias, Dios, por escuchar nuestro clamor. Todos estos favores te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mi hermano pastor. Muchas gracias por ese mensaje tan bonito que hemos recibido el día de hoy, ¿no? En un tiempo que claramente, como usted lo establece, el ser humano, por su propia naturaleza, pues en algún momento va a tener que hacer frente a la ansiedad. Puede ser con él mismo o con el entorno, ¿no? Que lo rodea, con personas que de pronto se pueden sentir así, porque es un sentimiento bastante normal, ¿no? Y como usted muy bien lo manifestaba, debemos estar preparados para hacer frente a aquello, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? A través de la oración, de la palabra, la meditación en Dios, ¿no? Que finalmente, como usted lo manifestaba y es muy conocido, ¿no? Esa frase de Pablo que dice que Dios da la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Y eso también nos da a entender que sin Él es complicado tener paz en medio de la tormenta.
Entonces, esa ansiedad que genera esas preocupaciones constantes, esos miedos irracionales, que muchas veces pueden afectar al ser humano, ¿no? Y que nos vamos, como decíamos aquí, en algún momento a encontrarnos, sabemos que la solución está en Dios, ¿no? Y allí hay también una relación que usted establecía con la psicología, ¿no? La psicología obviamente como una ciencia en donde nos da los procesos mentales que nos permite hacer frente también a este tipo de situaciones, ¿no? Claro, cuando ya hablamos de una ansiedad que nos enferma, ¿no? Porque, claro, es normal que a veces el ser humano sufra cierto tipo de ansiedad, pero que obviamente no se le convierta en una enfermedad, ¿no? En una cosa constante, ¿no? Porque miedo sentimos todos, pero a veces miedo por situaciones, ¿no? Que de pronto pasan y se terminó. Lo feo sería que ese miedo sea constante, ese miedo irracional siga estando ahí y que nos va a afectar nuestras vidas y nos termina enfermando. Y como usted decía, incluso a una camisa de fuerza, ¿no? Y a tomar incluso caminos equivocados. Pero yo pienso que, y quisiera escuchar su opinión, pastor, esa relación entre la psicología y Dios, ¿cómo la establecemos? Ujú. Bueno, cuando hablamos de la psicología, estamos hablando de la psique, del pensamiento, ¿no? Note que el Señor dice que nuestros pensamientos tienen que ser guardados, dice, hemos leído, dice, y va a ser guardado es por la paz de Dios. Ahora, ¿cómo lo logramos? Cuando hablamos de esa relación de la parte humana y la parte espiritual, porque no podemos dividir. Pablo nos da a entender que somos cuerpo, alma y espíritu. Tenemos que aprender en esa relación a existir, espíritu, alma y cuerpo. Ahora, la pregunta es cómo, como dice. Pablo dice, la palabra de Dios debe de morar en abundancia en nuestro corazón. Ahora, la relación con Dios es de espíritu a espíritu. Entonces, cuando yo nazco de nuevo, soy una nueva criatura, tengo el espíritu de Dios. Entonces, hace un momento leíamos la palabra, ¿no? Dice, sí, yo voy a hacer medicina, dice, pero voy a revelar. ¿A quién revela es la pregunta, Dios? A los que han nacido de nuevo, a los que tienen el espíritu de Él. Entonces, ahí es cuando se sobrepone, como dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, mi parte psicológica, mi parte psíquica, ¿no? Entonces, ahí viene que hay esa relación. Entonces, cuando he dejado a un lado a Dios, ¿no? Tratamos de enfrentar todo humanamente. Entonces, yo voy a preferir, en este caso, en el trato humano, de que si tú eres mi paciente, nunca te recuperes, Mm, ¿no? mm, Me perfecto. encantaría verte así, que la próxima vez que venga con otra angustia y yo te voy a más bien a manipular, a seguir pensando en que hay muchas cosas más detrás, entonces 20, 20, 20 y 20, y nunca vas a salir de esa crisis, porque triste decirlo, pero se categoriza muchas veces como pacientes que no pueden salir de su estado. Pero Mm, el perfecto amor, mire lo que dice la Biblia, echa fuera todo tipo de temor. El amor perfecto de Dios nos liberta. Y eso es lo que desde el campo de la psicología tan humanista lo niegan. Yo escuchaba a tantos que dicen, no hay posibilidad de cambio para el ser humano. El mm, que fue impactado y el que nació con ciertas torceduras en su vida, no va a haber cambio jamás. Eso es un pensamiento diabólico, porque la Biblia, que usted y yo la conocemos, dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasan, son nuevas. Esa verdad hay que creerla, hay que mm. vivirla. Como Pablo dice, renovándonos en la forma de pensar, ¿no? Hace un momento usted citó algo y yo veo que hay una guerra doble ante la ansiedad, un mundo que nos pone ansiosos y las cosas que nos sobrevienen. ¿Cómo batallamos ante eso? Hay muchas cosas que al mundo no le podemos decir no, ¿no? Pero sí yo puedo en el Señor ser fuerte y sujetar mi alma, como dice la palabra, todo llevándolo cautivo a Cristo. Pensamiento que me sobreviene, situaciones exteriores, lo someto al Señor, lo someto a su palabra. Entonces, ahí hay ese punto de victoria, porque permito que lo espiritual, no de Dios, sea venciendo en mi naturaleza humana. Perfecto, pastor. Entonces podríamos decir que tanto psicología y Dios pueden coexistir. O sea, no estamos hablando que la psicología es mala y que eso no nos va a ayudar, pero seguramente el aplicar, obviamente, estos procesos psicológicos con la ayuda de Dios, vamos a salir y no nos vamos a estancar allí, ¿no es cierto? Entonces, son situaciones de coexistencia, Sí. porque como usted decía y Pablo nos dice, ¿no? El ser humano es cuerpo, alma y espíritu. Entonces, la psicología
puede ir con la situación de los pensamientos que está dentro del alma, ¿no? Y obviamente las cosas de Dios dentro del espíritu. Y Claro. eso obviamente se ve luego en el cuerpo, porque no nos enfermamos, nos sentimos bien, nos sentimos animados. Entonces, podemos decir que ambas cosas pueden coexistir. Ahora, es más difícil, si Sí. tú no crees en Dios, salir a través de solo la psicología, porque es un poco más complejo, ¿no? Claro. El hecho de que, como usted mismo decía, de pronto por ahí el psicólogo le interesa mantenernos cautivos en el propio proceso, ¿no? Entonces, pero cuando se tiene la creencia en Dios, es más fácil salir, porque empezamos a ver que ese Dios nos da esa paz que nos ayuda, obviamente, al proceso que estamos de pronto psicológicamente haciendo, porque ese es el otro detalle. A veces se dice pues que no, que solo confío en Dios y la ciencia la dejo atrás y no me tomo la pastilla, no sigo el proceso, ¿no? Y claro, Claro. finalmente nos enfermamos más, ¿no? Entonces, yo sí que pienso, imagino que seguramente será por allí, es que la ciencia es buena, porque finalmente es Dios también quien la provee a través de los seres humanos, ¿no? Ese conocimiento que nos ayuda luego pues a sentirnos mejor y luego coexisten las dos, ¿no? Una persona que es creyente y obviamente pues sigue sus procesos de recuperación, probablemente lo va a hacer muy bien y va a salir muy rápido. El detalle está en eso, que a veces nos dejamos creer que bueno, que solo Dios y la ciencia la dejamos atrás y ahí es cuando la gente empieza a fallecer y entonces dice, pero si creía en Dios y dejó de tomar la medicina. Y entonces no, o sea, Dios también nos llama a ser prudentes, ¿no es cierto? Y Claro. también ha dejado la medicina para que podamos nosotros sanar y recuperarnos pronto, ¿no? Entonces, ese punto yo creo, pastor, no sé si tenga algún comentario al respecto, pero sí sería interesante aclarar, ¿no? No estamos diciendo Sí. que hay que dejar lo psicológico a un lado, ni mucho menos, sino que yo creo que son cuestiones, como usted lo decía, ¿no? Lo espiritual en lo espiritual, obviamente lo psicológico, pues al alma, al cuerpo, y finalmente es un proceso de coexistencia de ambas cosas. No sé, pastor, si tiene alguna Sí. opinión al Ahora, respecto. no, a todo lo que está diciendo, estaba pensando de que el gran desafío que nos queda es orar, por ejemplo, por nuestros hermanos en Cristo, que son profesionales en esa área y que conocen al Señor. Entonces, que Sí, puedan hacer uso de buenas herramientas, primero para glorificar al Señor y lo otro en acción de servicio. Ahí se marca la diferencia. De lo contrario, va a ser una acción muchas veces manipuladora, ¿no? claro. Ahora, lo otro, que mientras usted le escuchaba y que no ha sido el tema de fondo de esta hora, ¿no? Es pensar en la opresión y la influencia demoníaca. Eso es un tema que lo podemos abordar en otro día, ¿no? Porque finalmente personas dicen, no, he ido donde todos los psicólogos, todos los psiquiatras y yo no sale la persona de esta situación. Bueno, hay que discernir si hay una fuente de oscuridad de por medio, ¿no? Que mientras no se renuncia al enemigo de nuestra alma, que sabemos quién es, y a prácticas pecaminosas, entonces toda la vida se va a estar en esa condición. Y sabemos que solamente la luz irrumpe en medio de las tinieblas y podemos ser completamente libres. Mire cuántos lindos testimonios hemos escuchado de personas que estaban con un problema del cuadro de ansiedad y de depresión increíble, al borde de la muerte, de la locura. Y muchos ya hasta en ese estado. Y cómo Dios desde ahí los rescató, cuando se reconoció que realmente el único es Dios quien nos puede ayudar. ¿Sí? Yo insto a todo aquel que nos está escuchando que realmente nuestra confianza juntos puede hacer solo el Redentor y el Creador de nuestra vida. Amén. Amén, hermano pastor. Pues muchas gracias. Creo que ha sido un tema muy interesante, pastor. Yo le voy a pedir que Sí. nos ayude con una oración de despedida, mi hermano Ok, pastor, en esta noche. ok. Oramos. Padre, gracias nuevamente por permitirnos orar, por tener la vida, por tener este deleite y placer en tu espíritu de poder adorarte y de disfrutar, Señor, de cada palabra que tú nos hablas. Señor, pedimos que nos ayudes, Dios, que nos sigas mostrando toda fuente de ansiedad que pueda haber en nuestro ser interior y libéranos completamente de ello. Como también oramos, Padre, ahora en medio de toda situación de temor y de desesperación, hay tantas personas que necesitan ese toque de sanidad. Y oramos, Padre, que no solamente venga una restauración física, sino que tu salvación, Señor, llega a esos corazones para vida eterna y para vida en abundancia. Te lo pedimos en tu santo y bendito nombre. Amén. 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 Bueno, esto ha sido un enlace más de la Iglesia Redentor de la Ciudad de Esmeraldas, como siempre, esperando de ser de bendición para cada uno de ustedes. Nos volveremos a encontrar en una nueva oportunidad. Hasta entonces, Ok. Hasta bendiciones. pronto. Bendiciones. Gracias. Un abrazo a todos.